el sábado para ser salvos? Respondo y voy a responder bíblicamente con esto. Pero primeramente quiero decir, hermanos, no por guardar un día nadie se salva. Solamente Jesucristo salva al ser humano. Por la fe en Él somos salvos. Los salvos nos reunimos para adorarlo a Él. Porque expresamos nuestro gozo que Dios nos ha dado nueva vida. Nos reunimos a adorarlo a Él, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos en Cristo Jesús. Así que no hay día que salve. Segundo lugar, quiero decir, no es ningún papa que decidió que el primer día de la semana se reunieran los discípulos. No es así. Los discípulos de Cristo, los discípulos de Moisés se reunían el día sábado, pero los discípulos de Cristo comenzaron a reunirse en otro día, el día domingo, el primer día de la semana. No fue decisión de ningún papa. Y ya dije yo que vamos a abordar lo de la seña de la bestia en el momento adecuado. Pero miren, hermano, el punto que yo quiero ahora llevarles es que para los cristianos, para los discípulos de Cristo, es tan importante el reunirse el primer día de la semana, porque el primer día de la semana resucitó nuestro Señor. En Marcos 16:9 dice la palabra del Señor: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Así que los cristianos comenzaron a reunirse el día domingo. Les doy una cita ahí que no, si ustedes quieren anotarla, Colosenses 2, 16 y 17. El apóstol Pablo dice, Colosenses 2, 16 y 17. El apóstol Pablo dice que nadie les estorbe a ustedes diciendo que tienen que guardar lunas nuevas, fiestas, días de reposo, o sea, sábados. Que nadie les diga a ustedes eso, porque todo eso es sombra, pero el cuerpo verdadero, el cumplimiento está en Cristo el Señor, dice Pablo. Entonces, el cristiano no guarda el día de reposo a la manera del Antiguo Testamento, porque no es así como él lo guarda. Él lo guarda de manera diferente, lo santifica de manera diferente, ya lo vamos a ver. Pero el punto para mí es de que no vamos a guardar a la manera de la señal con Israel, a guardar el día sábado, porque si no, tendríamos que haber matado a mucha gente en este momento. Habría mucha gente muerta, porque el que no lo guardaba a la manera de inactividad total era muerto, era hombre muerto. La Biblia dice que un día encontraron a uno recogiendo leña y lo mataron. Entonces, si fuera así, muchos tendrían que haber muerto ya, pero no es así como lo guardamos. No es de esa manera como Dios ha dicho que lo guardemos. Entonces, por favor, vean que el primer día de la semana resucitó el Señor. Y la iglesia se comenzó a reunir y hizo el hábito de reunirse el primer día para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 20, versículos 6 y 7. Por favor, ponga atención a esta cita, hermano. Esto ya no lo tiene usted en su bosquejo, pero si quiere, anótelo por ahí. Hechos 20, 6 y 7. Dice el apóstol Pablo: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura. Vea por favor que ayer era una fiesta, los panes sin levadura. Pablo era judío y guardaba esas fiestas porque era judío, pero no se lo imponía a nadie que no fuera judío. Ahora, déjeme seguir leyendo. Dice así, versículos 6 y 7. Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos, con los otros discípulos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Cuántos días se quedaron, dice la Biblia, hermanos? O sea, 7 días, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. O sea, 7 días se quedaron. No sabemos en qué día llegaron, pero quedaron 7 días. Y dice el versículo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora déjenme explicar aquí. El apóstol Pablo está presente ahí. Él podría haber enseñado claramente a los discípulos de aquel entonces de Cristo, diciendo: no es el primer día, reunámonos el día séptimo, no es el primer día. Pero él autorizó y enseñó y estuvo partiendo el pan, o sea, la Santa Cena, lo partió el primer día de la semana, porque ya era la costumbre de la iglesia el primer día reunirse para celebrar la victoria del Cordero. El Cordero había resucitado y se
reunían para celebrar. Entonces el primer día de la semana están reunidos para celebrar. Y Pablo lo autoriza y se queda ahí, enseña y enseña. Bueno, dice que se alargó tanto el discurso que hasta uno se le cayó de la segunda planta. ¿Cuántos han leído la historia, hermano? Que se cayó un muchacho que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eutico se llamaba. Eutico, cayó de un solo. Y se murió. Pero por la gracia de Dios, oró Pablo y se resucitó el muchacho. Y al día siguiente, temprano, se fue Pablo. Les enseñó el primer día de la semana. La Biblia también dice que el primer día de la semana, en 1 Corintios 16, hay que hacer la recolecta de las ofrendas, el primer día de la semana. O sea que el primer día de la semana era el día cuando los cristianos comenzaron a reunirse. Y ya van a ver ustedes por qué. Porque, hermanos, el Sabbat se enfoca hacia la nueva creación. Hacia la nueva creación. Se enfoca en lo que Dios ha terminado. Dios ya terminó toda la obra. Y el Sabbat dice, pensalo bien, te estás encaminando hacia la victoria final de Dios en la historia. Te estás encaminando a que vas a vivir en victoria definitiva. Así es que pensalo bien, meditalo. Necesitas meditarlo. Tú necesitas meditarlo. El Sabbat se enfoca hacia la nueva creación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? El Espíritu Santo nos ilumine para comprenderlo. El Sabbat es eso. Así que el primer día resucitó, el primer día también se reunían. Cierro mi mensaje con un punto romano final, el quinto. El Sabbat, según Jesucristo, como modelo y señal de su reinado. El Sabbat es el modelo y señal del reinado de Jesús. Al nosotros vivirlo como lo hizo Jesús, estamos modelando y señalando el reinado de Cristo nuestro Señor. Una vez más lo digo, el Sabbat, cuando se vive como Jesucristo lo vivió, lo que hace es señalar, ser modelo y señalar al reinado universal de nuestro Señor. ¿Cuántos saben que Dios nuestro Señor es Rey sobre toda la tierra y sobre todo el universo? Amén. Entonces cuando entramos en el Sabbat, estamos modelando el reinado de Él, que ahora no se ve. La gente anda corriendo y no sabe ni para dónde ir, pero hay un momento en el cual todos han de reposar en la obra perfecta y acabada que Dios desde el principio ya la terminó, porque nuestro Dios ya terminó la obra, porque Él dice que Él es el alfa y Él es la omega, principio y fin. Él es el principio y el fin. Entonces cuando alguien entra en el Sabbat de Dios, está modelando, así como lo hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo el día sábado? Acuérdense, Jesús vino bajo la ley y vino como judío y estuvo viviendo el día sábado como judío, pero hermanos, lo modeló de manera diferente de cómo lo veían los demás. Vamos rápidamente a ver esto. En Marcos 2:28, Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa esto? Que quien determina cómo se vive el día de reposo es el Señor, el Rey. Él dice cómo se vive ese día. Diga conmigo, Dios dice cómo se vive el reposo. Amén. Porque Él es el Señor. Jesús es el Señor del día sábado. Bueno, ¿por qué el Señor? Porque Él lo inventó en el principio. Él es el creador que dijo, mira, voy a descansar ahora para que todos comprendan de qué se trata la vida. La vida no consiste en matarse trabajando. La vida consiste en obedecerme, en caminar en mis mandamientos, en reposar en mí, en trabajar fielmente, trabajar bien, reposar en mí, porque eso es la vida. Y entonces Jesús desde el principio, Él modeló lo que era el reposo. Ahora viene en carne y viene a vivir con ellos y vive el reposo. ¿Cómo lo vivió Jesús? Él es el Señor del día de reposo. ¿Cómo lo vivió? Miren, hermano, Jesús celebró el Sabbat, lo celebró trabajando. Diga conmigo, lo celebró trabajando. Wow, aquí cuando yo leí esto, yo leí el capítulo 5 de Juan en el contexto del Sabbat judío. Si usted lo lee, hermano, una cosa tremenda. En ese contexto Jesús estaba dándole vuelta a todo lo que ellos pensaban que era el Sabbat. Le está dando vuelta, porque resulta que en ese día va con sus discípulos, llega hasta el estanque de Betesda
y encuentra ahí a un montón de enfermos. Y está uno que es un paralítico, tiene 38 años. Levante la mano el que tenga 30, no voy a decir 38 años aquí, bueno, o más, ¿verdad? 38 años. Y dice, tiene 38, está joven. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo los que tienen más dicen amén, ¿verdad? Yo digo amén, 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 ¿verdad? Está joven. Entonces 38 años, una persona joven, improductiva, no puede caminar, está esperando entrar al agua. Era un milagro que venía un ángel y cuando removía el agua era sanada la gente. Y llega Jesús con sus discípulos y dice, ¿quiere ser sanado? Y él dice, ay Señor, si nadie me mete al agua, en lo que voy queriendo bajar, ya otro ya me ganó porque no tengo manera de llegar ahí. Y Jesús le dice, mira, yo te quiero decir que tomes tu lecho en este momento. Estás sanado, toma tu lecho y andate para tu casa. Y dice que el hombre, ya se imaginan ustedes, agarra el lecho y empieza a caminar. Y empieza, yo me lo imagino en las calles a ese hermano. Ha de haber ido diciendo, hey, es cierto, miren, no se me doblan las rodillas, estoy bien. Iba contento con su lecho, alegre. Imagínense el rostro de ese hombre, iba radiante, hermano, iba contento, pues alegre, con una sonrisa, iba caminando y con el lecho ahí. Y de repente lo encuentran los fariseos. Bueno, ¿y quién te ha dicho que tienes que andar ese lecho? ¿Quién te dijo que anduvieras cargando eso? Y a mí me dijo el que me sanó. ¿Y quién te sanó? Pues yo no sé, pero él me dijo que yo lo llevara para la casa. Y voy para la casa. Entonces se dieron cuenta que era Jesús. Ya después él se dio cuenta quién era y le dijo, Jesús es. Entonces vinieron a él. Vinieron a decir, ¿y cómo estás haciendo ese milagro en sábado? El sábado no es para hacer esos milagros, no es para obrar de esa manera. Y entonces Jesús les dice esta palabra: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, en otras palabras, el punto no es el trabajo en sí, porque Dios no se cansó cuando puso el día de reposo, sino que Dios está obrando, Dios está trabajando. Y les dice, yo estoy trabajando también en el día de reposo. Y dice que entonces dijeron ellos, matémoslo mejor, matémoslo por dos cosas. Número uno, está quebrantando el día de reposo. Y número dos, dice que Dios es su Padre, se hace igual que Dios, matémoslo de una sola vez. Trataron de matarlo por eso. Y hermano amado, escúcheme lo que le digo en esta hora. Jesucristo no estaba agotado por trabajar en el día de reposo, levantando a la gente enferma, restituyendo las piernas, sanando los brazos. Él no estaba cansado por eso. Él en el día de reposo, él sabía lo que estaba haciendo, estaba trabajando. En el día de reposo él discipulaba, salía con sus discípulos y se iba a caminar. Un día dice que venían y faltaban 10 para la 1, y ya todos tenían hambre. Y decían, ay Señor, necesitamos comer, ya tenemos hambre. Y hermano Juan Manuel, termina ya el mensaje, tenemos que ir a comer, ya es hora de la comida. Entonces venían comiendo, venían con hambre ellos. Y dice, comenzaron a cortar unas espigas y le quitaron todo lo de encimita y empezaron a comer para quitarse el hambre. Como que dijéramos que encontraron un palo de mango de aquí, ¿verdad? Y empezaron a bajar y empezaron a comer. Y comenzaron a comer ellos. Y hermanos amados, iban comiendo. Y cuando lo ven los fariseos, ¿y qué están haciendo? El día de reposo es para no tener ningún trabajo. No pueden limpiar eso y quitarle eso. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Están quebrantando el día de reposo. Jesús les dice, miren, el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre para ser esclavo del día de reposo. Muchachos, sigan comiendo, vámonos. Y siguió comiendo con ellos. ¿Qué quería decir? Jesús estaba discipulando en el día de reposo. Él trabajaba. En el día de reposo trabajaba el Señor haciendo la obra de Dios, haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Ahora, déjenme explicar cómo termina esto. Porque, hermanos amados, la vida de Jesús y la manera como Él vivió el reposo y el Sabbat verdadero, oiga esto, con esto termino. El Sabbat es el modelo de una vida de descanso en Él. El Sabbat, el día, es solamente un modelo de lo que debe ser la vida entera. La vida entera debe ser descanso en Él. Oiga lo que dijo Jesús en el capítulo 11 de Mateo. Dijo Él, venid a mí, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso. ¿Para qué dice la Biblia? Para vuestras almas. ¿Qué significa, hermano, el descanso en Cristo? El Sabbat, el día de reposo, es un modelo de lo que debe ser la vida entera descansada en la obra de Cristo el Señor. El día de reposo, que para nosotros ahora es el día domingo, lo celebramos, ¿verdad? Porque toda la iglesia en todas las épocas así lo ha celebrado. Desde el principio lo hemos leído en la Biblia. Nos reunimos, adoramos a Dios, le cantamos a Él, tomamos la Santa Cena, salimos a edificar a otro, salimos a enseñar la palabra, vamos allá a evangelizar al otro, oramos por alguien que está enfermo. Todo eso lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos este día? ¿Sabe por qué? Lo hacemos porque en Cristo estamos nosotros reposados. Ahora déjeme explicar una cosa. Si usted lo hace fuera de Cristo, si esa solamente es una actividad religiosa, se le convierte en una carga que usted dice, ya ni quiero hacer nada. Pero usted lo hace en el reposo del Señor, por la fe en Él. Yo le aseguro que hasta usted va a ser sorprendido por lo que Dios hace a través de su vida, porque Dios va a hacer maravillas y milagros si usted comienza a servir y a vivir conforme al reposo que, como lo hizo Jesucristo, su vida va a ser bendecida. Hace algunos años yo conocí a un hombre, les voy a compartir esto. Hace algunos años ya conocí a un hombre, miembro de otra congregación, no de esta, y él me dijo: hermano, fíjese que me dio testimonio, fíjese que me sucedió una cosa, me dijo, de verdad estoy súper bendecido por el Señor. Y ya era un hombre, yo le estoy hablando de hace unos 15 años, más o menos, hace como unos 15 años. Cuando yo lo vi a él dije, bueno, y este hombre, ¿no? Ya lo veo bien adulto, y yo lo veo con una vitalidad de querer servir a Dios. Y en aquel entonces yo lo veía muy adulto, ¿no? Ahora cuando ya les cuento esto digo, uy, yo creo que ya casi voy alcanzándolo a este señor, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, ¿cómo voy a estar a esa edad? Pero miren, el testimonio es esto. Me dice, mire hermano, fíjese de que resulta que me salió un trabajo muy bueno en Guatemala. Yo soy miembro de tal congregación y me salió un trabajo muy bueno en Guatemala. Y entonces, pero ese año yo me había comprometido que iba a servir en la congregación y tenía un servicio que hacer en la congregación, un servicio muy importante. Y entonces, y me sale el trabajo y dijo, bueno, entonces ¿qué hago? Y dice que oró al Señor y Dios le dijo, yo te he dado el trabajo, pero también te he dado el servicio, así que tenés que hacer los dos. Y él dice que dijo, los dos, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, ya sé cómo voy a hacerlo. Trabajaba durante la semana. Él se venía a las 4 de la mañana, porque tenía que trabajar hasta el día sábado. 4 de la mañana desde Guatemala, el día domingo. Llegaba a las 9 directamente al lugar donde ya tenía que estar parado para comenzar el servicio. Y ahí pasaba, servía y todo. Y luego se preparaba, porque a las 4 de la mañana, el día lunes, se iba de regreso para Guatemala. Y ya en ese momento que me contó eso, me dijo, tengo 2 años de estarlo haciendo. Y estoy súper bendecido por el Señor, con un deseo de servir al Señor. Y yo lo veía, le veía la vida que transmitía ese hombre. Yo decía, wow, ¿y cómo es que este hombre puede hacer eso? Yo en mi mente decía por dentro, este hermano no entiende, no sabe. Este hermano debería buscar una congregación allá y quedarse por allá, es más fácil. Pero él tenía un compromiso que Dios le había dicho. Ahora escúcheme lo que voy a decirle. Jesús es Señor del día de reposo. Y él le había dicho eso a él, y él lo hacía, y lo hacía con gozo, y tenía vitalidad. Y aquí está el punto. El punto es de que el día de reposo no es para mí, sino que es para Él. Cuando yo le entrego mi día de reposo a Él, Él me dice qué tengo que hacer. Yo le digo, Señor, aquí está mi día, dime qué hago. Bueno, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces dice, yo soy discípulo de Él, vamos a ir a caminar. Y nos agarra y no tenemos comida, vamos a comer ahí en el camino, pero vamos a ir a servir, porque hay que ir a servir. Vamos, caminemos. Él es el Señor del día de reposo. Entonces yo lo vivo para Él. Ahora le voy a decir una cosa. Una persona sirviendo, adorando en el día de reposo, puede ser que termine físicamente cansada, pero le puedo asegurar una cosa, va a pegar unas dormidas tremendas, hermano. Y el día lunes va a estar renovado. Porque él ha visto para atrás y dice, realmente, Señor, ¿de dónde me has sacado? Wow, qué cosas las que has hecho. Estos 7 días yo pensé que me iba a morir, pero tú me levantaste. Yo pensé que me iba a morir de hambre, no tenía para nada, pero tú me diste. Yo pensé que esta situación me iba a acabar, pero tú me has levantado. Señor, gracias porque estoy aquí y ahora veo hacia el futuro.
tú no dejas a medias lo que comienzas. Tú lo vas a perfeccionar. Esta semana es semana de cosas nuevas para mí. Esta semana sé de que tú vas a obrar en mi vida, porque yo sé quién eres tú, Señor. Tú eres el Dios que estableciste el reposo para las cosas nuevas que tú vas a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios por eso en esta hora? Y entonces esa persona recibe nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Yo no estoy diciendo que tiene usted que andar haciendo un montón de cosas. Le estoy diciendo que escuche al Señor y que si tiene usted que hacer algo, hágalo en el nombre del Señor y en Cristo, y Dios le va a dar el reposo. Se lo voy a decir aquí rápidamente. El último versículo que tengo yo es, hermanos, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Dice que algunos no entraron en el reposo. Dice capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él, de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Yo no puedo detenerme a explicar todo, pero yo les voy a decir esto. Oigan, hermano, Israel venía de ser esclavo y le dijo Dios: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y les voy a repartir tierra. Y ellos soñaron y dijeron: wow, cuando tenga mi terreno, cuando tenga mi tierra, voy a construir una casa con un patio grande, y voy a tener ahí gallinas, y voy a tener, no sé, voy a tener un perro de esos hermosos, ¿no? El chuchito que tengo ahorita, que para que no me haga, un perro hermoso. Voy a hacer una cosa grande, y ahí sí ahí sí Dios me va a bendecir. Voy a entrar en el reposo. Dice la Biblia que no entraron, aunque tuvieron todos esos terrenos, no entraron en el reposo. Siguieron con las mismas angustias. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos? ¿Saben qué? Es oír la palabra por fe. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón, créanle a Dios, entren en el reposo de Dios. Es ahora, el día solamente es una señal, un modelo de todo lo que Dios quiere para toda la vida del creyente. Estamos para vivir en el reposo del Señor, sabiendo que Él va a terminar la obra que ha comenzado, confiadamente, diciendo: Señor, mi hígado no va a tener cáncer. ¿Por qué? Porque sé que tú vas a terminar lo que has iniciado. Me está costando, esto está difícil, pero Señor, creo en ti, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú vas a hacer tu obra, y lo creo. Y entonces yo entro en el reposo de Dios y digo: Señor, si me salvaste de esto, ¿cómo no vas a hacer esto que viene? Claro que lo vas a hacer. Tú te encargas. Ahora, ese es el reposo de Dios, amados hermanos. No tiene que ver con un día, sino que es más que un día. El día solo es una señal, pero el reposo es estar en Cristo, en su obra perfecta, la obra terminada y acabada que Él ha hecho. Cuando digo: Señor, lo que tú has hecho ha sido perfecto, de tal manera que en ti yo creo, camino en ti y sé que tú vas a hacer tu obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Dice que algunos todavía no entran. Dice: ¿y qué es eso? Lea otra vez ahí Hebreos, léalo, porque dice que a algunos todavía les falta entrar, que aunque están oyendo, no entran porque no entienden. Claro, hay que ir a la Biblia, entenderlo. Si aquellos se murieron porque nunca lo entendieron, nunca obedecieron, pero dice: ahora léanlo para que puedan entrar. Y dice Pablo, el escritor de Hebreos, dice: los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Por lo tanto, ahora vamos para adelante. Y Pablo decía, en el caso que él fuera el escritor, decía él: yo puedo estar el domingo hasta la medianoche enseñándole, al día siguiente irme. Yo sé, porque vivo en el reposo del Señor. Yo puedo estar caminando haciendo la voluntad de Dios porque estoy viviendo en el reposo del Señor. Yo puedo tener mi familia y sé que Dios va a terminar su obra porque estoy en el reposo del Señor. Yo sé todo eso. ¿Por qué? No por mi fuerza, sino porque yo sé que el Dios que me dio la semana pasada y que me libró es el Dios que va a obrar para la semana que viene, y Él va a hacer maravillas en mi vida. Vamos a orar en el nombre del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado un día para descansar, Señor. Perdónanos porque a veces nos hemos equivocado. Hemos pensado que es para nosotros, pero cuando estamos en ti nos damos cuenta que nosotros estamos en ti y que podemos tener bendición, Señor, y abundar y ser renovados
Yo te pido que la iglesia, Campamento de Dios, los que me han oído ahora, todos juntos podamos ser revitalizados, restaurados, renovados al vivir en tu reposo. Ministranos lo que es tu reposo, Señor. Enséñanos lo que es tu reposo. Permítenos disfrutar sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y puede discernir las intenciones del corazón. Yo sé que tu palabra, wow, Señor, es poderosa para cortar todo aquello que no te agrada y para establecer lo que te agrada. Señor, si un día tú nos dices que nos vayamos a descansar con nuestra familia, gracias, Señor. Si otro día nos dice, ahora tienen que ir a servir, o ahora tienen que ir a orar por ese enfermo, ahora tienen que ir a enseñar, lo vamos a hacer, Señor. Enséñanos a hacerlo en obediencia a ti, en el gozo tuyo, sabiendo que en ti está el reposo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. Así que en esta hora, en ti estamos, Señor. Yo quiero que levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias por darnos a Jesucristo, quien en Él tenemos reposo. Dele gracias a Dios por Jesucristo. Dile gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por su obra perfecta. Aleluya. Y ahora dele gracias también porque un día a la semana Él nos da la bendición de modelar el reposo que tenemos en Él, y aún cesar de los trabajos y poder pensar en la eternidad, poder pensar en el futuro, poder pensar en aquellas cosas gloriosas que tú tienes para nosotros. Gracias por ese día, este día que nos das. Este día es para tu gloria, este día es para tu alabanza, este día es para modelar lo que será el futuro, Señor. Estaremos disfrutando de ti, haciendo lo que tú quieres que hagamos, viviendo para tu gloria. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a todos mis hermanos. Aleluya. Ilumínanos a todos nosotros para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor del día de reposo. A Él lo adoramos y a Él lo exaltamos. En el nombre de Jesús, quien merece todo honor y toda gloria, ahora y para siempre. A Él sea la